Radio Fórmula. Durante la próxima hora les saludaremos con la actualidad en el mundo del deporte. Hoy en compañía de John Sutcliffe. John, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hablábamos en la Junta de Producción del tema del descenso. Se aprobó por 3 años. Que no haya descenso. Que no haya descenso, o que puedes pagar. Sí hay, pero puedes pagar. Pagó Lobos, pagó Veracruz. Habrá un año más y luego van a decidir con 20 equipos qué quieren hacer. Y lo de la Liga de Ascenso, lo que fue aprobado, más de un directivo está sorprendido con esta decisión, ¿no? Pareciera que les están dando tiempo como para prepararse y estar listos. No, muchos dudan que todos los equipos de Liga de Ascenso hoy tengan la infraestructura para ascender y sobre todo pasen los exámenes de billete. Pues durante los 2 años anteriores había requerimientos muy rígidos para ver si tenías o no derecho al ascenso. Hoy los 15 que van a participar tienen derecho al ascenso. ¿Cómo estás, Dionisio Estrada? ¿Qué tal, Ciro? John, Toño, la gente que ya nos ve. Y lo más curioso pasa porque se establece que parte de los acuerdos será que todos los equipos puedan tener fuerzas básicas desde los 13 años. O sea, si a veces puedes mantener solamente al equipo principal, imagínate tener cualquier cantidad de categorías de fuerzas básicas. Así es. Toño Rodríguez, ¿cómo estás? La selección mexicana sub-20, 0 puntos. La peor participación en un mundial de la especialidad. Con solamente un gol. Buenas tardes a todos. Hoy termina la participación de México. Tenía alguna esperanza de avanzar a la siguiente fase como uno de los mejores terceros. 2 de cada 3 equipos que están en esta Copa del Mundo Sub-20 van a avanzar a la siguiente ronda, porque avanzan 16 de 24. México es de los 8 que no pasó el corte, con posibilidad de ser además el último lugar. Es una fantástica jugada de Vallecilla, defensor que se incorpora por el lado izquierdo, se lleva tranquilamente a 3 jugadores mexicanos. Llega hasta línea de fondo y le pone el pase para gol a Gonzalo Plata. Todo nace de un balón que pierde, que le rebota auténticamente en medio campo a JJ Macías. 7 minutos después, Trejo había empujado este balón al fondo para el equipo mexicano. Era el empate. El video arbitraje hizo ver que por centímetros estaba apenas adelantado. Y después de eso, Ecuador estuvo más cerca del segundo que México del empate. Sí, un México que le faltó, por supuesto, lo que le faltó prácticamente en los 3 partidos. No solamente es hablar de que si le faltó generación, volumen de juego, profundidad, le faltó fútbol. O sea, el equipo mexicano se mostró limitado en la producción de fútbol. Y desde ahí podemos empezar a repartir responsabilidades más que culpabilidades. El que tú puedas generar fútbol, el que tú puedas hacer fútbol tiene que ver con el técnico. Más allá si te presta con los jugadores. Raúl Gutiérrez. Yo estoy de acuerdo contigo ahí. Perdón, John, pero estoy de acuerdo contigo. Raúl Gutiérrez, que nos va a tomar la llamada. Yo le quiero preguntar más adelante en el programa, ¿qué pasa que de 17 a 20 tenemos ese bajón, ¿no? Que estuviera bien que él diera un diagnóstico. Sabemos muchas cosas que pasan, pero sería desde la óptica de Raúl. Sí, claro, va a ser muy interesante. Pero finalmente México ha sido competitivo a nivel sub-20. Hace no mucho, en 2011 se llegó hasta una semifinal. Pero hasta ahí, con Chucho Ramírez también en Canadá se tuvo una buena actuación. Últimamente hay un bajón. Sí, estoy de acuerdo. Pero a ver, aquí creo que es multifactorial. Sí, creo que no nada más tiene que ver con el técnico. Sí, creo que hay una responsabilidad ahí de parte de Diego Ramírez. También tiene que ver con que no presentas tu mejor equipo posible de nivel sub-20 y tus 2 principales jugadores te llegaron al cuarto para las 12. Sí, a 3 días. Lo que yo quiero decir es que no tengamos la idea, ahí estoy de acuerdo con John, que México es potencia en sub-20, porque nunca lo ha sido. Está ese tercer lugar en Colombia, pero después cercano, te voy a revisar, ya no da tiempo para las fechas, pero cuartos de final no clasificó primera fase, no clasificó cuartos de final, no clasificó tercer lugar, octavos de final, primera fase, cuartos de final y clasificado ahora. Es decir, lo de Colombia 2011 fue la excepción. En sub-20 México no es para nada una estrella como en el sub-20. Bueno, pero es que también esto es excepción. 0 puntos es la peor exhibición. Entonces estamos de un extremo a otro. O sea, eso no se puede permitir, es para eso. 0 puntos no se puede permitir. Es un papelazo. Claro. Sí, Diego, que se le tiene mucho cariño, Diego Ramírez tiene que llegar a decir renuncio y pum, ¿no? Pues sí, lo de hoy fue la conclusión de algo que empezó mal, porque yo creo que una de las lecciones que se tendrían que haber aprendido hace mucho tiempo en este tipo de Copas del Mundo es que selecciones formadas al vapor te van a explotar en las manos. Mucho movimiento en la federación también, que yo creo que tiene que ver. Tiene que ver, por supuesto. Volveremos para ampliar del tema tras la pausa. ¿Qué hubiera hecho diferente? Es que no depende de mí totalmente, ¿no? Al final soy el director técnico del equipo, pero hay muchos factores que no dependen de mí totalmente. Me refiero a toda una organización. Yo creo que para cambiar algo
se tendría que hacer un análisis más profundo y no después de la calentura de un resultado. Yo creo que no te diría algo con certeza o algo muy atinado si lo hago ahorita desde la calentura de un resultado. Puede cambiar muchas cosas. Pues, ¿qué puedes mejorar? ¿Qué te puedo decir yo desde mi punto de vista? Quizá planteamientos, cambios, errores que uno no está exento a tener, los errores de los jugadores que tampoco están exentos de tenerlos, pero creo que lo que tendríamos que hacer, y lo había comentado anteriormente, es llegar a un acuerdo positivo en la organización general del fútbol mexicano para que todos salgamos beneficiados y que podamos venir a competir aquí, y no solo competir, sino aspirar a ganar algo o a tener mejores posiciones, ¿no? Eso es lo que aspiramos, pero estoy convencido de que sin duda alguna cada uno de los jugadores que participaron en este mundial o fueron parte de este plantel, a pesar de este resultado que en apariencia hoy día es negativo, lo van a capitalizar. Estoy seguro que sus equipos los van a tomar en cuenta y van a tener cabida y van a seguir creciendo. Escuchamos palabras de Diego Ramírez, el responsable de la selección mexicana sub-20, que hoy perdió también ante Ecuador, esta vez por la mínima diferencia. Raúl Gutiérrez no necesita presentación, campeón mundial a nivel sub-17 con la selección mexicana, nos acompaña en la línea telefónica. Gusto en saludarte, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos, Ciro? Buenas tardes. Buenas tardes, en compañía de John Sutcliffe, de Dionisio Estrada y también de Toño Rodríguez. Raúl, ¿por qué pasó? ¿Dónde pondrías el acento de esta actuación del equipo mexicano? Pues mira, acorde a lo que siempre hemos comentado con respecto a los proyectos que tienen éxito, pues alguien deja de hacer detalles, entonces que van desde la parte administrativa hasta la parte prácticamente del equipo. La parte estructural, la parte de escoger a los jugadores. Entonces yo creo que es la suma de estos detalles las que te lleva al éxito o al fracaso, como fue en este caso. ¿Qué tanto afectó el que esta selección no se haya podido preparar de manera óptima? Me refiero a tener a todos sus jugadores a tiempo, a que no le hayan cedido a la selección todos los sub-20 que eran de calidad de selección nacional. Pues habría que analizar eso más profundamente, qué equipos fueron los que tuvieron esa postura, porque es bien sabido que a partir de esta categoría no te prestan los jugadores. Uh-huh. Nosotros lo vivimos desde los centroamericanos, después pasando por los panamericanos. El torneo de Toulon te los prestan siempre porque andan de vacaciones o van regresando de vacaciones. Entonces es un proceso que siempre se da de esa manera. Entonces aquí lo único que queda para el entrenador es prever esos escenarios y trabajar con todos los jóvenes de la categoría para forzarlos a armar un buen equipo. Raúl, John, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo andamos, John? Muy bien, un gusto saludarte. La verdad tenía muchas ganas, lo dije al inicio del programa, que te quería preguntar, es decir, si llega John de Luisa y te dice, Raúl, para ti, ¿qué pasa que en la sub-17 se han dado los resultados en general y hay un bajón contundente en la 20? ¿A qué lo atribuyes? Te digo que me parece que tiene que ver con ese proceso, porque esta categoría se desfasa de la sub-17. Quiere decir que los jugadores un año más grandes son los que finalmente conforman esa selección. Entonces, yo lo que creo con eso es que hay que ir previendo ese escenario. Ya sabemos que muchos de esos jugadores se van a convertir en activos de los equipos de primera división principalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un plan B para trabajar con esos jugadores B con grandes posibilidades de dar el salto de calidad para ser jugadores A. Eso por un lado, y eso tiene que ver con el trabajo prácticamente de visorías de cancha y demás, ¿no? Desde la parte administrativa yo creo que llegar ahí también a un acuerdo, un punto medio, para que también los clubes no se vean tan afectados. O sea, para muestra, creo que ahorita tuvimos
un ejemplo perfecto, que es en lo que le pasó a León. León pierde a dos de sus mejores jugadores, uno por convocatoria nacional. ¿Y qué le pasó a León? Al final, la chamba de Nacho, eso es otra cosa, pero no contar con un jugador tan importante también afecta. Entonces, es complicado el tema porque tiene que ver con calendario y sobre todo estos últimos 2 años el sub-20 se ha adelantado un mes. Entonces, eso generó un montón de cosas como estas. En el saludo, Raúl, de Dionisio Estrada, se habla mucho de que tal vez en Europa selecciones importantes como Alemania, como Italia, como la propia Inglaterra, no se le da mucha importancia a estas categorías de sub-20. México pudiera darse el lujo de decir, ¿puedo pensar mejor en una sub-21 y en una sub-19 y no en una sub-20 y sub-17? Pues mira, parece que ahora el calendario parece que lo quieren hacer muy parecido. Entonces, yo lo que creo ahí nada más sería cuestión de revisar bien cómo van a funcionar esas categorías para tratar de también emparejarlas con una competencia que es totalmente diferente a la europea a la que se da en CONCACAF. Entonces, eso sería una cuestión de calendario prácticamente, para replantear los nuevos procesos que se pueden dar a esos jugadores y que la calidad y que los calendarios con el torneo local también nos encimen. Potro, saludos, buenas tardes. ¿Qué piensas del trabajo de Diego Ramírez? Mira, es complejo hablar de otro entrenador, ¿no? Uno mejor habla de la imagen que tiene el equipo más que las decisiones, porque al final el que eligió esos jugadores fue él. Entonces, si los eligió bien o mal, esa sí es totalmente su responsabilidad, porque uno no entendería por qué un jugador como Jairo Torres está en la selección sub-21 en lugar de estar jugando un mundial. Entonces, estamos hablando de la calidad de los jugadores. Siempre hay un respaldo ahí con la coordinación de selecciones que te da las opciones que tenemos. Se tienen mapas ahí o se tenían mapas de hasta 3 jugadores por posición. Se les da visoría a todos esos jugadores y se escoge a los mejores, y la coordinación te sugiere, pero al final el que determina llevar a X, Y o Z jugadores es el entrenador. Entonces eso sí es totalmente esa responsabilidad. Y después uno extrañaría esos preceptos que tenían nuestros equipos nacionales, ¿no? O sea, de posesión de pelota, de seguridad en la línea de atrás, que todos se veían que sabían qué hacer. Entonces esa es la única parte que uno podría criticar, con el lujo de que estuvo ahí. Seguimos preceptos, nos manejamos de cierta manera siempre, las elecciones desde la 17 hasta la 23, entonces eso no lo vimos en este torneo. Raúl, en algún momento fuiste campeón con México en el 2011 en una sub-17, y hoy volteo a ver algunos jugadores como Carlos Fierro, como Briseño, como el propio Gómez, y uno se pregunta, bueno, si en su momento del 2017 al 2020 de la sub-17 a la sub-20 y por supuesto al profesionalismo, y es muy fácil caer, no tienen nivel o son jugadores malos. Yo no compro ese discurso, pero tú que los tuviste, ¿realmente cuál es el nivel de estos jugadores que de pronto hoy no aparecen y tengan continuidad en un equipo titular? Es que mira, cuando son jugadores más chicos, sub-17, yo creo que se les tiene que ver como talentos y se les tiene que seguir desarrollando, que ese es el tema con ellos, porque no son ni siquiera jugadores de primera división, son prospectos. El que hayan quedado campeones les puede servir de trampolín para ciertas cosas. Entonces, eso ya depende del jugador, de su carácter, de su determinación, de todo lo que tiene el jugador. Depende de los entrenadores, depende de las políticas de los clubes, dependen de los padres de familia, del representante también ahí metido. Entonces, ve cuántos factores hay para que uno de estos jugadores se vaya consolidando en un proyecto y termine jugando en primera división. El jugador sub-20
lo vive de cierta manera, pero él ya está más cerca de la primera división y ahí ya tiene más que ver con los entrenadores y con su consistencia, ¿no? Raúl, nos quedan como 40 segundos, pero en los últimos años, cuando pudo Baños, se fue corriendo al América. Cuando Denis de Clos pudo, se fue al MLS. ¿A qué atribuyes que ciertos puestos en selección ha habido tanta inestabilidad? No, me parece que cada uno vivió su tiempo. Baños muy corto, Denis en 2 etapas y pues siempre mostró ese profesionalismo. Y bueno, siempre aparecen nuevos horizontes que siempre es importante intentar probar, ¿no? Yo también fui un ejemplo de eso. Terminamos un proceso olímpico que creo que fue brillante, aunque no nos haya ido bien ahí. Fue un proceso que dio muchos jugadores. Entonces, son yo creo que condiciones naturales de querer cambiar de aires. Okay. Raúl, muchas gracias por tus comentarios. Siempre es un gusto saludarte. Te mandamos un abrazo y que tengas muy buen día. No, muchas gracias. Abrazo a todos.